Segunda Guerra Mundial, pues Roosevelt, que se ha unido con Stalin y con Churchill y son los aliados contra pues el eje, ¿no? Alemania con Hitler sobre todo y con Mussolini, ¿no? Y con los japoneses, y entonces pues al final de la guerra se reúnen en Yalta en febrero del 45, y Roosevelt, que ya está muy enfermo, él tiene un plan, le llama el plan Morgenthau, y la idea de él que va a declarar ahí es: Alemania hay que destruirla para siempre. Alemania, si la dejamos, va a ser otra guerra. La lectura era: Alemania es la que hizo la Primera Guerra Mundial, hizo la Segunda, esa está clarísima que la hizo. Hitler quería la Segunda, los alemanes, no sé, después de perder la Primera estaban bastante traumados y cansados de guerra los alemanes con tantos muertos que había habido. Pero Hitler tenía seguro que quería vengar la Primera Guerra Mundial, que había sentido él como una denigración horrorosa, él como austriaco, que el Imperio Austrohúngaro había desaparecido. Así que pues estaba, como muchos aristócratas y militares en Austria y en Alemania, enojadísimos, así que él tenía la idea de que había que vengar esa guerra y ir más allá todavía. Ya hablaremos esta tarde más de ese tema. Y entonces fíjense aquí qué interesante, aquí todas las esquinas se salvaron, prácticamente son antiguas, el viejo barrio aquí, un barrio con muchísima vida, un barrio que antes era pues muy tuburizado, muy popular, porque estamos en pleno centro, la gente rica ya vivía en barrios más elegantes, a las afueras, en el oeste sobre todo, pero aquí vivía ya, digamos, la gente ya más pobre desde finales del siglo XIX, muchos migrantes de muchas partes de la provincia, de Alemania y del este de Europa, que eran países más pobres, venían a Berlín y pues como siempre suele ser con las migraciones, llegan a los barrios de alquileres más bajos, y aquí vivían muy densamente poblados a final del siglo XIX y principios del XX antes de Hitler. Y un poco es el aspecto que quedó de esa época. Hace 36 años, cuando cayó el muro, estas fachadas tenían el mismo aspecto del año 39, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Para mí, como arquitecta y como persona que llega en ese momento que cayó el muro, genial, porque era como que la historia había quedado aquí congelada. El comunismo estos barrios no los tocaba, porque para el comunismo estos barrios eran decadentes burgueses. Había que tirarlos, así que se cayeran solitos, y pues ya después haremos torres a la comunistas, como van a ver ya en 1 kilómetro que todo el barrio es torres comunistas. Y estos barrios, fíjense la callecita a la izquierda, por ejemplo, qué bonitas, ¿no? Estas calles que van subiendo así, y con todos los edificios, con la, digamos, desde 1860, 70 ya se hacían este tipo de edificios de 4 pisos. 4 pisos es lo que permitía digamos, ¿cómo se dice? Digamos, el departamento de obras de Berlín, porque era lo que se permitía sin ascensor, y construir un ascensor en esa época era carísimo. Además son pisos altos, tienen 3,60 m cada piso por dentro, hermosos estucos en los techos y, digamos, lindos pisos de madera. Entonces eran casas bonitas, y claro, había que subir mucho piso. Todos estos edificios tienen muchos patios interiores que no se ven desde afuera, que son de una hermosa calidad, y digamos, eso lo veremos en el barrio judío cuando caminemos esta tarde, porque vamos a ir por pasajes interiores, o sea, se camina de patio en patio y se sale a otra calle, y los patiecitos a veces tienen, digamos, a lugares de artesanos que trabajan, a veces hasta un cafecito, o a veces, uy, cuidado con esta bici, o a veces justamente, digamos, muchas cosas de ese tipo. Y bueno, aquí entonces vamos a ver, aquí termina la parte vieja. De hecho, este edificio a la izquierda, aquí seguiría enfrente de nosotros un barrio exactamente como el que hemos andado, pero ahora va a cambiar brutalmente la ciudad, porque ahora vamos a tener una ciudad comunista por completo. Y fíjense, a la izquierda, este edificio era una tienda departamental Jordan, la familia Jordan judía había hecho una tienda de ropa que se podía comprar por pagos así mensuales, ¿no? Y la familia Jordan, cuando vienen los nazis, pues les van a hacer malvender su tienda y sus casas. Alguna parte de la familia se salvará emigrando, otros no se salvan porque ya pues a partir del año
39, pues nadie quiere los judíos en todo el mundo desde el año 39, eso se los voy a contar a ustedes esta tarde. A partir del año 39, ni Roosevelt ni nadie quiere dejar entrar judíos porque el gobierno nazi está mandando a los judíos alemanes en barcos al mundo, pero el mundo ya no quiere refugiados, así que paran los barcos alemanes, ya no los dejan bajar en ninguna parte, así que los barcos se van de regreso a Alemania. Así que pues justamente la familia Jordan está afectada en uno de esos barcos. Hay una novela ya sobre esa familia, han hecho una serie incluso que me dijeron que ya la vieron hasta en Sudamérica, y entonces pues ese edificio después va a ser justamente, ese edificio va a ser después pues nazi, de las juventudes hitlerianas. Después viene el comunismo, miren, todo esto ya es comunista. Esos edificios de la izquierda ahora son típicamente comunistas, son prefabricados, todos igualitos, son de la última generación. Uy, la gente pues moría por tener en esa época una vivienda en esas casas. La gente esperaba muchos años en la época comunista por tener vivienda, esperaban más de 20 para tener una carcachita, un autito que casi nadie tuvo porque produjeron 1 millón de autitos en la Alemania comunista. En fin, y la familia Jordan, ese edificio después se vuelve nada menos que el Instituto Leninista Marxista, y producían, sacaban las obras de Marx y Engels, o sea, un edificio intelectualmente muy importante para el gobierno comunista, y ahora se llama el Soho House. Después volvió parte de los herederos, vendieron ese edificio, lo recuperaron, lo vendieron, y entonces ahora es un Soho House, lo compró un norteamericano, ha hecho unos apartamentos de lujo con unos gimnasios así de lujo, y viene ahora hasta Madonna a quedarse ahí. Bueno, y fíjense, ahora estamos en la zona de la Plaza Alexanderplatz, en el centro de lo que fue la Alemania comunista. Fíjense, aquí a la derecha este edificio que era la Casa de los Viajes, el Ministerio de Turismo, a mí me recuerda al edificio de Rectoría de CEU, y porque tiene muchas referencias. Fíjense, adelante hay un edificio con un mural que parece a la mexicana, porque no lo van a creer. Yo soy arquitecta, historiadora de arquitectura, y estudié en México, en CEU, un tiempo, y la arquitectura mexicana, quizás lo saben o no, pero tuvo una gran influencia sobre lo que va a ser después arquitectura en el mundo comunista, y la pintura también, porque digamos en América Latina en ese momento hay un gran boom artístico, cultural, y CEU, aunque no lo crean, pues va a ser una de las más importantes construcciones universitarias modernas del siglo XX. Y bueno, vean a la derecha, tienen ahí la torre de televisión, y además como México tenía la fama de ser de izquierda y la Revolución Mexicana fue la primera revolución en la Unión Soviética, eso va a tener una gran importancia. A la derecha la gran torre de televisión de 365 metros de altura, y acá a la derecha con el mural, como les decía, en el cuarto piso era la Casa de los Maestros, o sea, el Ministerio de Educación, así como en México Vasconcelos, que todos los edificios educativos los hacía pintar. Aquí eso cundió, o hay muchísimas publicaciones sobre el muralismo mexicano en la Unión Soviética, y eso va a tener una gran influencia cuando esto, pues digamos, sea la Alemania comunista. Y quiera la Alemania comunista, tenía un gobierno impuesto por Moscú directamente, por Stalin, y era gente que quería mostrarle a Stalin que la Alemania comunista que estaban armando acá, claro, aquí había también 350,000 soldados soviéticos encargados de que no fuera de otra manera, pero digamos, el gobierno comunista quería ser más moscovita clásica que Moscú. Y fíjense, aquí hicieron la copia de Moscú. Esto, aquí han filmado películas diciendo que estamos en Moscú, pero estamos en Berlín del Este, que quería copiar Moscú. A la izquierda el cine internacional, a la derecha el café concierto Moscú con el Sputnik en la esquina, con ese famoso satélite chiquitito puesto en la esquina que era el gran orgullo de todo el mundo comunista. A la izquierda el Mocha Milch Café Eisbar, ahí se podía comer, digamos, helado a veces cuando había colas enormes, así que si venía algún familiar tuyo de la provincia de la Alemania del Este, o si venía un cubano que estaba de visita, o unos chilenos que venían del gobierno de Allende exilados acá, entonces se los llevaba a ir a comer helado, que era una gran cosa porque helado en el resto de Alemania del Este no se conocía. Entonces aquí fíjense, esta tremenda avenida se llamó originalmente
la Stalin-Allee, la avenida dedicada a Stalin. Y la gran contradicción de la historia es que Stalin fue el peor asesino de la historia antes de Hitler. Y incluso fue peor que Hitler mismo, porque mató a 25 millones de personas en su propio país en los años 30. Cuando Hitler estaba empezando, Stalin ya había matado con las reformas agrarias a 10 millones, 5 millones de esos eran campesinos ucranianos de hambre porque como los campesinos eran anti-bolcheviquis, porque les estaban expropiando sus tierras, entonces pues los mata de hambre, les quita todo el grano, los deja sin nada y en los inviernos ya los propios campesinos no sobreviven y así se deshizo Stalin pues de los campesinos de una vez. Y unos poquitos años después, cuando Hitler está aquí festejando las Olimpiadas y el mundo está ya admirando a Hitler levantando en todas partes el brazo, hasta el propio Vasconcelos, ¿no? Y muchos otros en todo el mundo, y entonces en esa época, en el 36, Stalin está con sus purgas y está matando a 13 millones de supuestos opositores políticos. Todo el grupo de Lenin lo ha asesinado Stalin, y en esa época ustedes tienen a Trotsky en México, y hasta en México lo hace matar a Trotsky. ¿Por qué? Porque Trotsky era el preferido de Lenin. Lenin, cuando está enfermo y se muere, dice, por favor que Stalin no llegue al poder, pero Stalin por eso mismo llega al poder, porque era muy peligroso y asesino, y pues asesina a todos. Y ese es el que gana la Segunda Guerra Mundial y se va a volver el gran héroe liberador del mundo, pero en realidad siguió siendo un asesino durante y después de la Segunda Guerra Mundial también. Hay biografías muy duras sobre Stalin. Ahora, por cierto, en la Unión Soviética, en Rusia, Putin está rehaciendo una figura heroica de Stalin, porque digamos, claro, como él está heroizando la guerra, entonces está haciendo una guerra en Ucrania y él está diciendo que los ucranianos, de nuevo, que siempre los trataron tan mal, pues ahora de nuevo los están tratando mal, porque si no obedecen a Moscú, a la vieja idea de los zares como los papás del mundo eslavo, es un imperialismo proeslavista ruso, digamos, que quiere mantener a todos los países alrededor bajo sus órdenes. Es una idea imperialista la que tiene de nuevo Putin, y Stalin pues también. Entonces digamos, la historia es fuerte, es muy fuerte en Berlín, y van a ver cómo en Berlín hay muchas historias que vale la pena no olvidar porque se están repitiendo. Y bueno, vean la diferencia entre esta arquitectura y las farolas de esta avenida, que los arquitectos alemanes los mandan a Moscú en el año 49 a ver cómo le gusta la arquitectura a Stalin, porque nadie se da una idea. Y entonces hacen estos edificios, fíjense, mandan muchas maquetas a Moscú para que vean en Moscú si le va a gustar a Stalin lo que están planeando acá. La avenida es el doble de ancho, tiene 150 metros de ancho. Las farolas, fíjense, a Hitler también le hubieran encantado. La arquitectura abajo revestida de piedra, arriba de porcelana, y vean ahora el cambio brutal con esta arquitectura. Mira esto de acá a la derecha, aquí a la derecha creo que ya han echado como 5,000 euros de cohetes. No sé si vieron esa esquina a la derecha cómo estaba llena de cohetes, y aquí también, o sea que aquí también hay mucho dinero que se gasta para la cohetiza. Pero bueno, miren, aquí a la derecha hay una fuentecita y aquí estaba un monumento a Stalin. Ese lo quitaron cuando llega su sucesor, que se llama Nikita Khrushchev, y con él, fíjense, empieza esta arquitectura muy moderna, prefabricada en la Unión Soviética, y en inmediata respuesta en la Alemania del Este también va a venir esta arquitectura ya más moderna, hecha clac, 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 muy diferente a esta, que es todavía hecha en ladrillo, revestida en piedra. Miren aquí las cornisas, así como si fuera Miguel Ángel o San Pedro, las cornisas ahí en esa terraza, las columnas, las puertas de bronce. Wow, o sea, esto es puro lujo, y manifestaciones políticas pro gobierno. Cuando muere Stalin en el 53, aquí la gente se atreve a hacer una manifestación por primera vez contra el gobierno, porque la verdad a la Alemania comunista le va a ir mucho peor que a la Alemania capitalista. Primero, políticamente, ¿saben qué pasa? El ejército soviético, que es un ejército heroico, porque van a morir 18 millones de soldados y soldadas soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, realmente les fue de un sacrificio humano impresionante aquello.
aquello. La invasión alemana fue criminal, pero también la respuesta de Stalin fue tremenda. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues van a morir muchísimos soviéticos, pero esos liberan los campos de concentración alemanes, en donde había muchos opositores alemanes que los nazis habían llevado a los campos de concentración, y los que estaban en Polonia se llamaban los de exterminio a los judíos. Todos esos los liberan, sobre todo los soviéticos. Pero ¿qué ocurre? De pronto, pues los vuelven a convertir en campos de concentración, ahora de los soviéticos y de los comunistas, para reprimir de nuevo aquí la gente. Y entonces aquí hay una dictadura de nuevo, se pasa de la dictadura nazi a la dictadura comunista de este lado, y hay que decir que la necesidad humana de este lado era muy muy grande, porque la Unión Soviética se lleva todas las fábricas, hasta el último martillo, los rieles de trenes, los trenes, todo se lo llevan a la Unión Soviética como reparación de guerra. Hasta los técnicos, los ingenieros, los soldados alemanes se quedan en Siberia trabajando. Y entonces esta Alemania, fíjense qué interesante, por cierto, miren este barrio atrás, la calle allá atrás, elegantísima, toda preciosa, dicen como un pueblo de Potemkin, o sea, como una escenografía del poder allá. Y aquí fíjense un desastre total atrás, un edificio así cuadradito, otro en altura por acá, un edificio aquí como una placa a la izquierda, o sea, horrible. Como parece, pues como que no parece ciudad, aquí parece como un no sé qué. Entonces la calle bellísima, pero atrás la espalda no les importó ya en lo absoluto. O quizás esto es bonito urbanismo y arquitectura, yo como arquitecta no le veo mucha belleza a este espacio urbano. A pesar de que las fachadas, fíjense estas fachadas azules acá a la derecha, pues las han hecho todas nuevas, las ventanas, o sea, hoy se ve mucho mejor de lo que era antes, pero aún así, pues como que es un no sé qué, es un catálogo de edificios así como que se cayeron del cielo por acá, pero bonito esto no es, para que vean, digamos, la espalda. Y acá a la izquierda, este es el típico supermercado, que es el único que hemos visto, digamos, o sea, supermercados en la Alemania del Este. Ese era uno de los tremendos problemas, porque la gente, para conseguir lo que necesitaba al día luchaba muchas colas, enterarse, uy, ahí venden calcetines, uy, ahí venden pañales, y pues había 6 meses en que no había pañales, o no había esto, no había aquello. Entonces la gente, digamos, ganaba cada uno su dinero, un ingeniero ganaba muy similar un salario al obrero, pero digamos, después tenías dinero, pero no tenías en qué gastarlo, porque no te dejaban viajar a ninguna parte, no podías comprarte el carro jamás, no podías tener muchas cosas. Y eso hacía que durante la época de la Alemania comunista, fíjense, aquí está el muro, la gente se quería escapar. ¿Por qué? Porque del otro lado a los alemanes les iba mejor. Los norteamericanos rápidamente, después de la Segunda Guerra Mundial, en el otro lado, a pesar de que Roosevelt al principio dijeron hay que destruir Alemania para siempre, y dejaron caer unas bombazas tremendas, pues del otro lado ya después Truman, que es el que sucede a Roosevelt en Estados Unidos, se hace amigo de los alemanes occidentales, porque tienen que parar el comunismo, que se ha vuelto un fenómeno que no habían calculado que iba a crecer en toda Europa y hasta en todo el mundo. Así que los norteamericanos ahora tienen ya no un antinazismo, sino anticomunismo férreo, y ahora necesitan a la Alemania occidental pues estable para parar el comunismo en Europa. Y entonces pues a la otra Alemania le ayudan con el plan Marshall y con todo, y en cambio esta Alemania se han llevado todos los soviéticos y al principio le va muy mal. Entonces, ¿qué hace la gente? Se van todos a la Alemania del oeste, y por eso acá a la derecha esto es el muro original, pero mucho más divertido porque está pintado 1,5 kilómetros, por eso se llama la East Side Gallery, la galería de la parte este. Mira, aquí vino un italiano a pintar el Guernica, aquí vino un francés a pintar estas caritas. Thierry Noir se hizo famoso cuando, caído el muro, 2 meses después, pues vienen una cantidad de pintores, los invita un iraní que vivía en el oeste de Berlín, es el primero que hace una pintura acá, le pide a unos soldados comunistas que estaban aquí todavía custodiando en enero del 90, en noviembre del 89 ha caído el muro, pero en enero del 90 todavía están los soldados aquí, y entonces le dicen, oigan, ¿nos dejan pintar aquí? En otras partes ya están tirando el muro, la gente viene de todas partes de Alemania con el martillo a tirar el muro, porque odian este muro, dividió familias, el país, la ciudad,
ciudad, entonces lo quieren tirar y aquí vienen a pintar. Miren, aquí van a pintar la portada del disco de Pink Floyd, The Wall, aquí a la derecha con estos ladrillos blancos. Y porque The Wall, Pink Floyd era un grupo famosísimo en esa época. Yo era una jovencita, una adolescente en esa época y pues me encantaba Pink Floyd también. Y dieron un concierto impresionante. Hubo varios, como Michael Jackson también, que dieron concierto de casi 1 millón de personas aquí. Y a la derecha, fíjense, ahí está un señor brincando los 2 muros, porque eran 2 muros. Y aquí está Honecker, el dictador de la Alemania comunista, con su hermelino, ahí como con unas ruinas atrás contaminadas, que es la Alemania del Este. Y acá hay uno que está riéndose, un japonés vino a pintar ahí el Fujiyama atrás del muro que se abre y un letrero que dice: está usted saliendo del sector japonés, ¿no? Así que, digamos, allá, ¿ves que están los 3 lugares libres allá? Ah, vale, sí. Ahí donde están esos bolas. Y entonces, pues todo esto es 1,5 kilómetros. Los pintores volvieron ya 3 veces a pintarlo, por eso se ven tan bien las pinturas. Había una época en que estaban todas rayadas por otros que se creían muy grafiteros y pintores y que le rayaban ahí o le decían: Pepito estuvo aquí, saludos a no sé quién. Pero bueno, ahora por suerte está bastante limpio